Tras Santo Tomás de Aquino vamos a hablar de San Buenaventura, casi contemporáneo, un poquito mayor. Las fechas, como pueden oscilar un poco, puede ser entre 2 y 4 o 5 años mayor que él, aunque murieron los dos en el mismo año. Santo Tomás unos meses antes. Él era de Bagnoregio, por eso Bagnoregio, Juan de Fidanza, a veces se llama Buenaventura de Bagnoregio. Cursó artes en París, se trasladó hasta allí entre 1236 y 1242. Su año de nacimiento oscila entre 1217 y 1221 según los estudiosos. Allí encontró a un personaje importante que era Alejandro de Jales, sobre el que lo considera su padre y maestro. Era inglés, que también había estudiado en París, que se quedó como maestro y que ya muy mayor, con 50 años, entró entre los franciscanos. Para él siempre fue un ejemplo. Y además se llevó la cátedra que él tenía en posesión en la universidad, se llevó al convento franciscano, y es el origen de que los franciscanos tengan una cátedra en su convento en París. Buenaventura también, al acabar el bachiller de artes, se hizo franciscano. Y entonces estudió teología con Alejandro de Jales y hizo lo típico, que también esto es un poquito antes que Santo Tomás de Aquino, 2 o 3 años antes. Bachiller bíblico, que enseña Biblia, bachiller sentenciario, que enseña las sentencias de Pero Lombardo, y luego doctor. Y al final acabó sucediendo a Alejandro de Jales en la cátedra. Las dos órdenes, tanto los dominicos como los franciscanos, tenían líos en París precisamente por las cátedras, porque los sacerdotes seculares que había en las otras cátedras no querían que los religiosos estuvieran, y entonces provocaron huelgas, hubo mucho malestar que duró muchos años. Además, había discusiones en relación a Aristóteles. Hemos visto cómo Santo Tomás de Aquino, casi contemporáneamente a que aparecían nuevos libros de Aristóteles, nuevas traducciones, las utilizaba. Y había líos sobre todo en relación con lo que se llama el averroísmo, es decir, de Averroes, la interpretación de Averroes sobre algunos puntos, el origen del mundo y en particular sobre el alma. Si había una o varias, también cómo era el conocimiento, si existía una inteligencia separada, como a veces interpretaba Averroes, que pensaba Aristóteles, quizá no, pero da pie también a pensar que puede ser así. Y todo esto provocaba discusiones. San Buenaventura se distanció bastante del aristotelismo, pertenecía, digamos, a la corriente agustinista, seguidor de San Agustín, y no recibió tanto a Aristóteles, aunque en la universidad Aristóteles estaba ya impregnando lo que es la lógica, la dialéctica, es decir, como muchos conceptos. Otra cosa es que ya se utilizase su física o su de ánima, ¿no? Entonces, tras enseñar 9 años en París, la orden lo eligió como superior general. Se dedicó muchos años a eso. Él era muy próximo a San Francisco de Asís, una persona ponderada, sabia, y consiguió la orden. Estaba en un momento agitado, con tensiones fuertes y con líos también con la Santa Sede y cosas así. Bueno, consiguió el asunto encauzarlo. También consiguió poner unos planes de estudio para los franciscanos que antes no le habían dedicado tanta atención. Los dominicos sí, pero los franciscanos no. Y el Papa le mandó al Concilio de Lyon, al segundo Concilio de Lyon, como también le pidió que fuera a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino muere en el viaje al Concilio de Lyon y San Buenaventura, en cambio, muere después de haber trabajado en el concilio y de haber participado mucho en las sesiones. Fue el gran teólogo del concilio, en realidad. Intentó ahí hacer una unión con los bizantinos. Lo dejamos ahí. Su obra. Tenemos, como todos, un comentario a las sentencias, que se conserva el de él, y luego varias obras pequeñas. Él escribió mucho menos que Santo Tomás, porque también dedica mucho menos a la docencia, como hemos visto, porque le llaman a ocupar ese cargo. Un Breviloquium, donde recorre los misterios del credo, bastante bonito, y habla, entre otros temas, pues también de la condición de las criaturas, que también tiene un interés filosófico. Después tiene varias cuestiones disputate, que eran esos cursos monográficos que se hacían de una manera dialéctica, decíamos, sobre un tema, pues en 8 o 9 sesiones, o quizá más, o menos a veces, que generalmente son de temas teológicos. Luego tiene una breve obrita, pero interesante, emblemática de la época y también de lo que se hacía en la universidad, que se llama Reductio Artium a Theologiam, que es la reducción, cómo se combinan los saberes con la teología. Esos saberes que eran los que estudiaban en la Escuela de Artes, también el trivium, el quadrivium, y sobre todo las materias de filosofía, los libros que se comentaban, con también la teología, aparte estaba el derecho y la medicina, decíamos en la universidad. En esto depende un poco
de un personaje también muy interesante, que son más o menos contemporáneos, Hugo de San Víctor, del monasterio de París, poco anterior, el monasterio de San Víctor, que esto pertenecen un poco a la corriente de teología monástica. Vamos a hablar sobre todo de la escolástica, porque es lo que tiene interés filosófico, pero en la Edad Media también hay una corriente monástica que está relacionada con los monjes, sobre todo con los benedictinos y con los cistercienses. San Bernardo es un gran personaje, ¿no? Y estos mantienen una reflexión de tipo más teológico espiritual, no tanto escolástica. En la escolástica tenemos filosofía y teología, estos pertenecen un poquito al margen. También estaban un poco al margen de la universidad que algunos estudian. Y sobre todo, la obra famosa de más interés filosófico sería el Itinerarium Mentis in Deum, el camino, el itinerario que sigue la mente para llegar a Dios. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué interés tiene? Pues que es un buen análisis de la interioridad humana, con una antropología bastante inspirada en San Agustín, y luego en un personaje que hemos mencionado muy de pasada, Dionisio Areopagita, que en realidad es un nombre supuesto, un misterioso autor que aparece a principios del siglo VI, o sea, cuando se va datando, dice, ¿cuándo es la primera vez que aparece esto? Porque él se presenta como si fuera un personaje del siglo I, pero la primera vez que se tiene constancia de que existen cosas de él es del siglo VI, en Siria además. No se sabe muy bien de dónde y cómo, ha tenido mucha influencia porque tiene varias obras y sobre todo tiene una teología mística, lo llama así, que es, depende mucho de Proclo, como la mente, muy breve, cómo la mente es capaz de elevarse a Dios a base de prescindir, o sea, primero apoyarse y después prescindir de las comparaciones materiales, de las comparaciones espirituales, de los nombres de la escritura, es como un camino de acceso, ¿verdad? Muy breve, pero muy interesante y que influye una barbaridad. Y que está un poco también en la base de la reflexión que hace San Buenaventura. Aunque San Buenaventura es original. Y luego él, cosa curiosa de San Buenaventura es que siempre divide mucho, hace muchas distinciones, y de estos 3 partes, 4 partes, 3 puntos, 4 puntos, y relaciona mucho unas cosas con otras, a veces un poquito artificioso, pero muchas veces esta especie de divisiones son luminosas y le saca mucho partido. Lo vamos a ver ahora. Y ahora primero explico cuál es el plan del itinerario. Que son 7 escalones. ¿Cómo llegamos a Dios? Primero, meditando en las huellas o vestigios del universo, de todo el universo. Después, huellas o vestigios, ahora lo explicaremos. En el mundo sensible, en las cosas que podemos percibir por los sentidos. En las potencias naturales, que es la inteligencia, la voluntad que poseemos, nuestra interioridad, donde dice la imagen está impresa. Después llegaremos a la unidad de Dios desde su nombre primero, que es el ser. Interesante, el nombre de Dios aparece en el libro del Éxodo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Cuando a Moisés se le revela, yo soy el que soy. El nombre de la unidad de Dios, el ser. Pero luego pasando a la Santísima Trinidad, cuyo nombre es el bien. San Buenaventura, muy agustiniano, pone el bien por encima. También tiene un trasfondo platónico. Dice, por fin, o sea, después de esto llegamos a lo que es el éxtasis, a la superación, donde ya estamos realmente, dice, el entendimiento descansa y el afecto entra en Dios. Ya no hay nada que pensar, porque la inteligencia ya no da más de sí, pero estamos realmente con esta labor de depuración delante de Dios, donde se puede entrar con el amor alcanza. Puntos interesantes. Claro, aquí se ve también, como en todos los autores escolásticos, una relación entre fe y razón. Ellos la suman distinguiendo, porque saben qué conocimientos son de razón, qué conocimientos pertenecen a la revelación. Pero claro, de una manera natural, cuando quieren hablar de un tema, saben que, por ejemplo, cómo es la interioridad humana, eso lo sabemos por la filosofía, vamos a decir, ¿no? Y en cambio, cómo es Dios, lo sabemos por la teología. Y esa comparación pues es en parte filosófica, en parte teológica, pero también perfila términos de la filosofía, ¿no? Por eso los estudiamos. Entonces, hay una combinación que en ellos es natural, no es mezcla, porque saben en qué campo están y argumentan de manera distinta. Sí que suman en que piensan que el saber se hace con 2 fuentes, ¿no? Una fuente natural de la razón y una fuente de la revelación, a la que llegamos, que aceptamos por fe. Una fuente natural que aceptamos por demostración, la razón que veo por evidencia, y una fuente de la revelación. Algunos pueden ser más racionalistas, otros menos, ¿verdad? Entonces, San Buenaventura es un autor de mucha fe, digamos, muy espiritual, que pone por delante la fe, como la ponía San Anselmo. Dice, bueno, nosotros somos creyentes y utilizamos la filosofía porque nos ayuda a entender más. Aunque también al hacer eso hacen filosofía, por eso estudiamos en filosofía medieval. Pero repasemos un poco algunas cosas de este itinerario. Claro, ha hablado primero de las huellas o vestigios de Dios. Es muy interesante porque cuando se piensa en la creación, Dios obra y lo que obra
se le parece de alguna manera. Todo lo que obra una causa tiene algún parecido, puede ser que muy lejano, ¿verdad? Una persona muy lista pinta de una manera muy bonita, una persona menos, o sea, la pintura cuando se parece a la persona, en algún aspecto quizá. Entonces, en la creación, en las cosas materiales, hay un reflejo de Dios lejano. Es un vestigio, porque la única explicación de que exista es la causa, Dios, ¿no? Cuando pasamos al ser humano, ya no se trata de un vestigio, se trata de una imagen. Y, es decir, las capacidades espirituales del hombre reflejan algo de Dios. Y esto es teología o filosofía. Por un lado tiene una inspiración teológica, pero por otro también da luces en la filosofía, porque dice, necesitamos explicar cómo es posible que en este mundo exista una inteligencia y una libertad. Tiene que tener una causa inteligente y libre proporcionada. En ese sentido se puede mantener incluso esa idea de imagen de Dios. Tiene que haber una causa proporcionada capaz de hacer esto, ¿no? Después se ha puesto de manifiesto, cuando hemos dicho al final que se entra, o sea, el entendimiento tiene que hallarse al final porque ya no puede razonar, ya no tiene capacidad de manejar más cosas, ¿verdad? Lo único que puedes decir esto no es esto, cuando se acerca a Dios y se llega con el amor. Se dice, hombre, pues en esto los agustinianos son distintos que los tomistas. Es verdad, pero en algún sentido, ponían la primacía en el amor, la primacía en la inteligencia, pero en realidad van juntos necesariamente. Y Santo Tomás, cuando llega a este punto, también dice que el amor llega donde no llega la inteligencia. La inteligencia alcanza lo que alcanza, pero el amor, en cambio, llega directamente al objeto. Yo puedo amar una cosa que no entiendo. Y esto lo dice a propósito de Dios. Con el amor llego a Él, con la inteligencia llego hasta donde puedo. Esto también es Santo Tomás. Bueno, no se llega sin conocer. Bien, esto es un poquito, brevísimamente, la figura de San Buenaventura. Siente que hay muchísimas más cosas, ¿verdad? Pero, bueno, la aportación filosófica va por ahí. El propio Gilson tiene un libro dedicado a la filosofía de San Buenaventura.